Amén, amados hermanos. Entonces, hoy vamos a hacer viernes de devocional. Como pequeña introducción, quiero comentarles a los hermanos, número uno, qué estamos viendo. Entonces, el tema que estamos viendo es el verdadero ayuno. El capítulo que estamos tratando es Isaías 58 y el ejercicio que estamos haciendo estoy trayéndole a los hermanos porque tiene dos objetivos, no solamente que practiquemos el devocional entre todos, sino que los hermanos que están en proceso de aprender a predicar y los que ya están predicando podamos aprender este nuevo sistema. Entonces, hay otra cosa que les quiero comentar a los hermanos y justamente como hoy es un día en el que aprendemos herramientas para estudiar la palabra, quiero comentarles a los hermanos un poco mejor, porque como ha sido un proceso de aprendizaje, quiero comentarles un poco mejor entonces, ¿cuál es la diferencia de cada día de la semana? ¿Listo? Entonces, es importante saber que todos los predicadores tienen que preparar lo que van a brindar al pueblo. Vamos a ponerlo con el siguiente ejemplo. Cuando nosotros preparamos una predicación, cuando preparamos cualquier tipo de mensaje bíblico, es como si ustedes entraran a una cocina y siguieran cierta receta para lograr un plato específico. Entonces, cada día de la semana o los diferentes eventos de la semana, entonces es como si ustedes consumieran recetas diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que el lunes hacemos arepas y el martes hacemos pan. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos recetas distintas para poderles llevar a los hermanos alimentos nutritivos y variados. Entonces, ¿qué diferencia hay? Lo primero que quiero que aprendamos hoy y que para mí es muy importante que podamos comprender es la diferencia entre una predicación y un estudio bíblico, antes de pasar a lo que vamos a usar como devocional. Entonces, ¿qué es una predicación? El objetivo de la predicación, el objetivo bíblico de la predicación es hacer vivir los sentimientos de Dios y los sentimientos que Dios tiene cuando Él deja escrita su palabra. ¿Cuál es el reto del predicador? Que lo que está aquí escrito se convierta en un sentimiento vivo en el oyente. Tu objetivo como predicador es hacer vivo lo que la otra persona está oyendo. A veces nosotros sentimos que no está vivo si nosotros no damos un tema científicamente muy complejo y esto es todo lo opuesto. Si nosotros, por ejemplo, vemos a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio y les dijo las simples palabras de Cristo murió y resucitó y hoy trae el Espíritu sobre los gentiles, su predicación tuvo tal efecto positivo que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Él no les explicó la parte científica de la salvación, cómo funcionaba Cristo como verbo, todo eso no lo dijo y no lo necesitaba, porque su objetivo con eso fue cumplido. Entonces, ¿cuál es el objetivo del predicador? Hacer vivir los sentimientos de Dios. Ese es el objetivo del predicador. Entonces, puede que en el año haya 500 predicaciones sobre el perdón, pero el día que llega el predicador que cumple ese objetivo de predicador y te habla del perdón, puede que te lea el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo y no guardarás rencor que has escuchado 500,000 veces. Pero ese día, si esa persona lo predica con la debida preparación, entonces tú sientes en ti una necesidad de perdonar. Cuando una persona predica de fe, ¿qué efecto debe tener? Tú debes sentir esa fe, debe infundirte la fe. Y eso es lo que hace el predicador. ¿Cuándo hay predicaciones? Lunes y miércoles. ¿Es más fácil que las otras cosas? No, son recetas diferentes. Pero por ser diferentes no es que una sea más fácil que otra. Todas necesitan la máxima preparación y el máximo esfuerzo que pueda brindar cada uno. ¿Por qué? Porque el objetivo de que cuando tú estás preparando un tema, ese tema se convierta en un elemento vivo en una vida, no es algo fácil, es algo que necesita de entrega. Entonces, toquemos el ejemplo de la fe. Entonces, el que predica fe, ¿qué tiene que hacerte sentir? La fe. Tiene que infundirte fe. Y luego viene el que prepara un estudio. ¿Qué es un estudio? El estudio ya es la parte científica de lo que estamos aprendiendo. Entonces, hablemos nuevamente de la fe. ¿Qué tiene que hacer el que hace el estudio? Ya no solamente se trata de que tú lo sientas, sino que más bien el que hace el estudio investiga más científicamente la fe, te explica qué es, cómo funciona, como el hermano David nos lo enseña los martes, la fe que es contada por justicia.
nos ha enseñado diferentes elementos bíblicamente teóricos científicos que nos permiten asimilarla y que nos permiten entender cuál es la parte de adentro de la fe. Y luego, asimismo, los jueves también tenemos estudio bíblico. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un estudio bíblico y el otro? El martes tenemos la doctrina fundamental. ¿Qué es doctrina fundamental? Lo que vimos, los elementos fundamentales que mantienen nuestra fe firme dentro del camino. Si tú te sales de los parámetros doctrinales de la doctrina fundamental, te vas a salir del camino. ¿Y qué pasa? Ya no vas a poder seguir el camino del peregrino que te lleva a la salvación, sino que te vas a perder en el camino. La doctrina fundamental evita que tú te salgas del camino. Y eso lo ves los martes. Luego, ¿qué vemos los jueves? La aplicación de cómo podemos vivir la parte doctrinal que nos ayuda a ejecutar buenas prácticas ministeriales y como ministros en general en nuestra vida personal. Entonces, la doctrina que nos ayuda a entender las buenas prácticas ministeriales y cómo podemos ser cristianos en nuestra vida práctica, lo vemos los jueves. Esos son los 2 días de estudio bíblico. Y luego viene el día devocional. Entonces, ¿qué pasa el día devocional? Como vimos, entonces vamos a verlo así. Entonces, digamos que hay un día que tú comes lasaña, hay otro día que tú comes pan, hay otro día que se preparan verduras. Y ya te hago una pregunta. ¿Qué día aprendes tú a cocinar? ¿Qué día te untas tú las manos de la masa del pan? Eso lo vas a hacer los viernes, porque ahora los viernes van a ser viernes de devocional. ¿Y qué vamos a hacer el devocional? Vamos a tomar un solo capítulo bíblico y nos vamos a untar todas las manos de la masa de ese pan. Y vamos a ir estudiando parte por parte con las instrucciones que les preparé a los hermanos para que podamos juntos aprender cómo se prepara y cómo estudio yo en mi vida personal la palabra. ¿Qué hago yo cuando entro a la cocina? Porque ¿qué pasa? Lunes, martes, miércoles y jueves, entonces te llega el pan a la mesa. Pero ¿cuándo aprendes tú a preparar el pan? Los viernes. Eso es lo que vamos a ver los viernes. Entonces, el pan que estamos preparando este viernes es sobre Isaías 58. Y vamos a ir a Isaías 58 para que podamos seguir nuestro estudio. Ayer terminamos en el versículo 6. Isaías 58, 6. Aquí, ayer iniciábamos el versículo 6, Isaías 58, 6. Y hay algo muy importante aquí dentro del ejercicio que estamos haciendo hoy, y es que es muy importante que los que ya sabemos preparar pan o ya sabemos predicar de alguna de las formas o dar un mensaje bíblico de alguna de las formas, es muy importante que aprendamos a ayudar al otro a preparar el pan. Y por eso también estamos haciendo aquí este ejercicio. Entonces le voy a pedir especial atención a los hermanos que predican para que podamos irlo aprendiendo. ¿Listo? Y que podamos actuar como aprendices, tanto el que se sienta aquí a dar el devocional como el que nos está escuchando. Todos estamos aprendiendo. Habrá cosas de pronto para los que no tengamos respuesta inmediata, pero esa es la idea, que cuando tú aprendes a pensar por ti mismo, te cuestionas cosas que no sabías que te podías cuestionar y eso te lleva a crecer, te lleva a mejorar. ¿Listo? Entonces, en Isaías 58 tenemos el versículo 6. Y en el versículo 6 estábamos siguiendo las siguientes instrucciones. Vamos a leerlo, vamos a ver qué conceptos o palabras son muy claves y luego vamos a empezar a indagar una por una. ¿Listo? Entonces, en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando nosotros, ¿en qué quedamos ayer? En cuáles eran las palabras claves, que en este versículo son todas. Entonces, palabras clave, número 1, ¿qué son ligaduras? El concepto de ligaduras de impiedad. ¿Qué son las cargas de opresión? ¿Qué es dejar ir libres a los quebrantados? O sea, ¿qué vendría a ser una persona quebrantada? Y lo cuarto es ¿qué es el yugo? Porque para poder seguir este ayuno necesitaríamos entender estos conceptos. Entonces vamos a empezar a hacer eso juntos. Una de las lecciones que estábamos viendo ayer y con la que vamos a partir el día de hoy es sobre el concepto de las ligaduras de impiedad. Cuando nosotros
estamos estudiando la palabra y estamos estudiando un tema, hay que tener en cuenta que hay algunas palabras que tienen un concepto que puede ser diferente de acuerdo al contexto bíblico en el que se toman. Entonces vamos a ir al Salmo capítulo 2, versículo 2 al 4. Entonces dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces, cuando nosotros separamos la palabra clave ligaduras, porque es lo que tenemos, el concepto que nos genera una duda, entonces, ¿qué analizamos? Que las ligaduras, de acuerdo a su definición, son una unión con otra cosa. Y aquí la palabra ligadura, por ejemplo, tiene el contexto de lo que los unía a Dios. Entonces ellos decían, nosotros no queremos lo que nos une a Dios. La Biblia inclusive dice que Dios nos atrajo con cuerdas de amor. O sea, que eso que nos une a Él y que nos liga a Él, por ejemplo, es el amor que Él nos tiene y el amor que nosotros queremos darle. Entonces, estos reyes y estas personas se reían y decían, nosotros no queremos estar unidos a Dios. ¿Y qué pasa? Encontramos la palabra ligadura en el contexto de lo que nos une a Dios. Pero cuando nosotros nos detenemos aquí, les hago ahora una pregunta. Dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de qué? ¿De impiedad? Entonces, ¿será que nos está hablando de las ligaduras o de las cosas que nos unen a Dios? ¿Ustedes qué piensan? No, Exacto, no puede ser que nos esté hablando de las cosas que nos unen a Dios, porque hablamos de ligaduras de impiedad. Entonces aquí viene otra palabra clave, la palabra impiedad, que es básicamente lo que nos aleja de la piedad o de la santidad. Entonces podemos ahí empezar, cuando empezamos a buscar la palabra ligadura en la concordancia, entonces ya sabemos que no estamos buscando cualquier ligadura, estamos buscando es comprender las ligaduras de impiedad, es decir, las que nos están separando de Dios. Entonces vamos a ir al Salmo 18.3. Salmos 18.3. Entonces aquí nos empieza a introducir a otra parte. Aquí nos empieza a mostrar las ligaduras, que en este caso hablamos de un siervo de Dios que tenía enemigos y que se encontraba con esas ligaduras. Entonces vamos a ver qué le pasó para entenderlo. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de ¿qué? De muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Y de dónde salieron esas ligaduras? ¿De dónde salió eso? Versículo 5. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que aquí el salmista está diciendo? Yo siendo creyente, siendo un hijo de Dios, me veo en una situación en la que cuando yo estoy caminando por el camino, hay circunstancias que quieren alejarme de la fidelidad a Dios y unirme, porque la ligadura, ¿qué es? Una unión, unirme a la muerte o unirme a las cosas que me están alejando de Dios. Por ejemplo, una tentación. Ahora, aquí hay algo muy importante cuando estamos estudiando la palabra, y es que cuando ya empiezas a indagarla, es importante que te cuestiones cómo aplicaría esto a la vida de una persona, cómo se ve la situación en la que una persona puede estar viviendo esto. Entonces, no sé si alguno se lo imagina, si se lo imagina puede levantar su manito, pero aquí es importante analizar eso. ¿Cómo se ve una persona que es creyente? ¿O qué situación puede estar viviendo una persona que tiene una ligadura de impiedad, entendiendo las ligaduras de impiedad así? Entendiendo las ligaduras de impiedad como aquellas cosas que tú siendo creyentes pretenden apartarte de Dios. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo? Entonces, vamos procesando los 5, 4, 3, 2. buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Eh, yo, una pregunta. En el Salmo 18.3 dice lo de, también lo de los enemigos. O sea, también una ligadura son también esas personas que quieren hacerle daño a uno.
Entonces, vamos a... Listo, esa es una pregunta importante. Vamos a volvernos un poquito. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Entonces va a salvarlo de sus enemigos. Ahora, vamos a analizar qué es lo que hacían los enemigos. ¿Listo? Versículo 4. Me rodearon de ligaduras. Entonces aquí vemos que los enemigos no eran la ligadura, sino los que lo rodeaban de ligaduras, quienes se lo ponían al frente. ¿Mm? La Biblia nos muestra que el enemigo hoy día ya no es físico, el enemigo hoy día es espiritual. Entonces hay circunstancias espirituales que te ponen al frente cosas que quieren apartarte de Dios. ¿Sí? Ahora es un poquito más claro. Hay veces que tú vas a verte en esa situación. Vamos a poner un ejemplo. Porque ¿cuál es la clave de que lo entendamos? Que podamos ver cómo se aplica la vida. Y para estudiar la palabra correctamente, hay que analizarla hasta que yo la encuentro en mi vida. Cuando tú dices, lo voy a usar así, es cuando cuando las cosas cambian. ¿Listo? Entonces, vienen estos enemigos espirituales. Y estos enemigos pretenden acercarte a la muerte. Entonces llega ese día malo en el que tú amaneciste muy bien, todo muy lindo, y llega alguien en el trabajo y te trata mal. Y trata de que te llenes de ira. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como dice aquí la Biblia en el versículo 5, si quieren volvamos a leer el versículo 5. Ligaduras del Señor me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Te ponen ahí en el camino ese lazo. ¿Para qué? Para que tú te dejes llevar de esa ira. Ahora, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que lo tiene? Digamos que hay una persona que hay algo que la mantiene vinculada por X o Y motivo al mundo. Por ejemplo, tener el vicio de la música, de la música mundana. ¿Qué hace ese vicio? Ese vicio, ¿a qué lo mantiene unido? Al mundo. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Una ligadura de infidelidad. ¿Qué otro ejemplo puede haber? ¿Qué otra cosa se les ocurra? Pongan un caso así no sea tan cercano. Cuando, cuando a Cristo le preguntaban sobre la moneda del César, para que a ver si le lograban coger en alguna mala palabra. Por ejemplo, sí, le pusieron ahí la tentación, le dejaron ahí el lazo a ver si él caía. Por ejemplo. También puede ser, sea el celular. Puede ser que las personas estén muy ligadas a eso, significa mucha bendición. Exacto. Por ejemplo, consumen un contenido que las empieza a ligar a malos hábitos o a quitarle el tiempo a Dios, por ejemplo. Aquí también tienen otro ejemplo. Sí, a mí me parece, dice que desatar las ligaduras de impiedad. O sea, si desatar la ligadura de impiedad quiere decir que está atado. Sí. O sea, la está viviendo. Exacto. La está practicando. Sí, las está Entonces, practicando. yo pienso que la idea es cumplir lo que la Biblia dice, quítese. En Efesios 4:31. Sería bueno mirar Efesios 4:31. Veamos Efesios 4:31 y ya le doy paso a nuestro hermano Ed. Efesios 4:31. Cosas que parecen que no fueran tan dañinas, pero que ahí están. Amén. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, el creyente puede ser creyente y estar practicando esas cosas que no lo dejan avanzar. O sea, lo tienen amarradito. Exactamente. Lo mantienen ligado a lo que no es fidelidad. Le dañan la fidelidad. Exacto, le dañan la fidelidad. Entonces, esto, ¿qué acabamos de aprender? Voy a decirles cómo lo interpreto yo. ¿Listo? Entonces, ¿qué acabamos de aprender? Hay ligaduras que están en el camino para que tú las cojas. Y ya cuando tú caes en ellas, ya las tienes y luego te tienes que soltar. Y hay ligaduras a veces en las que uno ya cayó. Y, por ejemplo, la malicia o la gritería. Y están contigo todo el tiempo. Y no te dejan serle tan fiel a Dios como tú quisieras, porque están contigo todo el tiempo uniéndote a esa infidelidad. Entonces, hermano Edwin, ¿qué nos querías decir? No, hermana, es que, digamos, mi familia venía de una ligadura porque, digamos, el papá de mi abuelito era como en clase de hechicería, ¿sí?
Y entonces toda la descendencia de ahí para acá comenzaron, era siempre lo que buscaban era refugiarse como en la brujería, buscar cosas así que solucionaran todo el tiempo, hasta que ya conocimos de Dios y se rompieron todas esas ligaduras, porque toda la familia lo que hacía primero era buscar en hechicería y refugiarse todo en hechicerías. Mm. Sí, muy fuerte. Por ejemplo, entonces aquí encontramos casos en donde empezamos a ver esas ligaduras y cuando tú te enfrentas a eso, cuando tú te enfrentas a una persona que tiene eso o tú mismo lo tienes, entonces, ¿qué herramienta de oración Dios nos está dando para que eso se pueda romper? ¿Qué herramienta de oración estamos viendo? 5, 4, el ayuno. El ayuno y la oración. Exacto. Sí, una pregunta. Si el mundo, si la ligadura es por ejemplo, la música mundana, Ujú. que me liga al mundo, ¿el Sí. mundo qué es? El mundo sería a lo que tú estás atado. Hay algo enemigo? importante, por ejemplo, creo yo que el mundo es el enemigo, ¿por qué? Porque como el hermano David, esto, por ejemplo, va muy ligado a la doctrina fundamental, porque la doctrina fundamental nos ayuda a interpretar correctamente. Entonces, ¿qué nos enseña el hermano David? Que es el mundo, es la ciudad de la destrucción, que la Biblia está representada por Egipto. Entonces, en el caso del mundo en concreto, hablamos de la ciudad de la destrucción, lo que nos mantiene ligados al enemigo y a la ciudad de la destrucción, a través de las pasiones carnales, que en este caso sería el mundo. Primera de Juan 2:16, dice que es el mundo. Ah, primera de Juan 2:16, sí. Leamos primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Entonces, si algún hermano, por ejemplo, tiene alguna duda sobre alguna ligadura, este es el momento de que tratemos de estudiarlo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, que es la ciudad de la destrucción. Sí, que es el imperio donde la muerte tiene potestad sobre nosotros, a través de las pasiones carnales. ¿Y yo Sí. cómo sé que la música mundana me liga al mundo en específico? Porque la música mundana, como otras pasiones carnales, entran dentro de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Despierta esas emociones carnales. Exacto, sí. Ok. No despierta la vida espiritual, sino la emoción de la carne. Sí, y así otras cosas. Por ejemplo, hay cosas que en su modo, tiempo y lugar son ese lazo que nos pega al mundo. Por ejemplo, un amigo que es una mala influencia. Ah, ok. Entonces, si tú tienes ese amigo que es una buena influencia, esa persona no te lleva a eso malo. Pero cuando tienes ese que es una mala influencia, ¿qué te genera? El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida Ah, ok. y lo que sea que nos integra nuevamente al reino de donde Dios ya nos sacó. Ok. ¿Mm? Que es especialmente eso. Ahora, la representación del mundo puede cambiar entre una vida y otra y eso hay que entenderlo. O sea, no es que el mundo sea otra cosa, sino que no todos tenemos el mismo viejo hombre. Y eso tiene mucho que ver con qué te liga a ti al mundo. Entonces sí es importante que cada uno, si quieren contemplar esa ligadura, piensen, sí, muy bien, ¿qué me puede vincular a mí al viejo hombre? Así como alguien puede ser la música del mundo, otro puede ser la ira o la maledicencia, que lo vinculan a su viejo hombre, ¿sí? Entonces, lo que nos vincula al viejo hombre nos devuelve a la ciudad de la destrucción. Y hay una cosa importante para que los hermanos sepan. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios según Santiago 4:4. Sí, ¿Sí? Entonces, si yo todo lo que me hace, me pone en enemistad con Dios, también lo puedo identificar como Como ligar todas al esas mundo. cosas que me ligan al mundo. como ligaduras al mundo. O sea que Sí, en el eso caso es de cierto. que yo pudiera ayunar para esa ligadura Sí. o usar la herramienta del ayuno para esa ligadura, Ujú. la oración sería hacia el contexto de eliminar el viejo hombre. Sí, por ejemplo, eso sería una oración muy sensata. Entonces, ¿qué me dice? No sé si los hermanos escucharon a la hermana Natalie. ¿Sí la escucharon? Bueno, les voy a decir. Sí, amén. Sí, eso. Entonces, de pronto si alguien no la escuchó tan clarito, lo que la hermana nos dice es, poniendo un ejemplo práctico, si yo quiero usar el ayuno como herramienta para romper la ligadura que me une al mundo, lo que tengo que orar es que Dios rompa la ligadura que me está vinculando con el viejo hombre. Y sí, es cierto, cuando tú reprendes en lo que te une al viejo hombre y le pides a Dios que lo rompa en ayuno, esa herramienta del ayuno empieza a ser una obra de liberación en ti. Ahora, cosa importante,
los tiempos de Dios son perfectos. No todas las personas viven lo mismo en los mismos tiempos, pero si tú aprendes a ayunar efectivamente, estás atacando como es. Así te tome más tiempo que otro superarlo, estás atacando como es. ¿Listo? Entonces hasta ahí. Eso serían lo que son las ligaduras. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda del concepto de ligadura o de la aplicación de orar contra ello? Listo. Súper. Entonces, vamos ahora a volver otra vez a donde estábamos, a Isaías 58. Y vamos ahora a aprender el siguiente concepto. Dice, no es más bien, el versículo 6, eso. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ahora, soltar las cargas de opresión. Entonces, soltar las cargas de opresión, hay que analizarlo por partes. ¿Listo? Entonces, hay una diferencia entre estar unido a algo a estar cargado con algo. ¿Listo? Entonces, voy a volverlo a mostrar. Es diferente estar unido a algo a estar cargado de algo. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Ahora, cargas de opresión, es decir, que eso que tienes encima tuyo te está oprimiendo y te está afligiendo. Y eso que tú tienes encima tuyo lo puedes soltar. Eso es lo que nos dice aquí, soltar las cargas de opresión. Ahora que sabemos qué significan las palabras, ¿alguien tiene dudas sobre el significado de alguna palabra en soltar las cargas de opresión? Presión. Entonces, ¿qué significa opresión? Es un sinónimo de aflicción. Cuando estás encima de algo hasta afligirlo. Eso básicamente representa. De todas formas, lo vamos a buscar en el diccionario. Aquí me pone en el diccionario, dice, sensación molesta que produce la cosa o persona a la que oprime. Acción de oprimir. Entonces te oprime hasta que tú te molestas. O sea, es una cosa que te perturba, que te quita la paz. Entonces eso que tienes encima te quita la paz. Y cargas de opresión son estas cosas. Listo. Entonces, ahora, esto se entiende cuando empieza a tener sentido en tu vida. Cuando tú empiezas a identificarlo en tu vida, como hacía ahora el hermano Edwin, que identificó una ligadura que los mantenía unidos a algo muy malo, hasta que tomaron la decisión de no unirse a eso, sino unirse a Dios. Entonces, asimismo, a veces hay cosas que nos cargamos en nuestros hombros y que deberíamos soltarle a Dios. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ir a Salmo 55, 22. Entonces, yo encontré personalmente tres cosas que siento yo que clasifican como carga de opresión. La primera de estas cosas son las cosas cotidianas que tú debes encomendar a Dios y soltarlas. Entonces, dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga. Entonces, ¿qué nos dice? Es probable que tú tengas una carga. ¿Y a qué viene la carga? Y Él te sustentará. O sea, es algo que tú te estás cargando porque tú crees que lo debes hacer tú en tus fuerzas en lugar de soltárselo a Dios. Y luego dice, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, a veces hay luchas que cuando uno se enfrenta a ellas uno se las carga porque uno dice, yo soy el que lo tengo que resolver. Y no se lo suelta a Dios. Entonces, por ejemplo, la enfermedad de un ser querido. Tú te lo cargas de yo tengo que arreglarlo y yo lo quiero arreglar y yo no sé cómo, pero yo lo tengo que arreglar. ¿Y qué te dice Dios? Echa sobre mí tu carga. O sea, no tienes que cargarlo tú porque yo lo puedo resolver. ¿Mm? Y aquí es donde Él te dice, no dejará para siempre caído al justo. Sí, puede que haya una situación que para ti está siendo muy difícil o que te hace sentir postrado ante la situación, como una situación económica, por ejemplo. Esa situación económica se te vuelve una carga. De pronto esa situación económica no te está ligando a la infidelidad como lo hace una ligadura de impiedad. Esta situación económica no te vuelve infiel, pero esa carga económica sí te mantiene oprimido, te mantiene molesto, te mantiene en una situación que te roba la paz. ¿Y qué te dice Dios? Suéltamela y yo te sustento. Exactamente. Entonces ahí vemos una carga. ¿Quién me podría dar otro ejemplo de una carga? La enfermedad. La enfermedad cuando está en nuestro cuerpo, por ejemplo. La salvación de nuestras familias. La salvación de nuestras familias. Sí, son cosas que de pronto
que de pronto no nos están llevando a la infidelidad, como lo es una ligadura de impiedad, pero que sí nos oprimen, que nos duele el peso que nos genera, ¿sí? Entonces, ¿hay algún otro hermano que tenga algún ejemplo, que tenga alguna duda hasta aquí? 5, 4, 3, 2. Hermano Luis. Hermana, es que cuando tú dijiste sobre las cargas de opresión, me di cuenta que también hay otro versículo, busqué en el diccionario, y hay otro versículo que dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Entonces, por ejemplo, ahí Dios nos dice también qué deberíamos nosotros hacer en el ayuno. Cuando Dios nos dice, venid a mí los que están cargados y trabajados y cansados, ¿cómo cumples ese versículo? Ayunando. Ayunas y te acercas a Dios para decirle, Señor, yo te dejo esto a ti. Y sueltas esa carga en Él. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos un ejemplo y muchas gracias, hermano, por compartirnos ese importante versículo. Luego encontramos también Proverbios 28, versículo 18. Espera, Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18. Deme un segundito, yo lo encuentro. Proverbios 28, 18. Entonces, les voy a leer esta cita. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. Caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan. Sí, no es. El proverbio dice que el que ha derramado sangre, esa sangre luego le pesa, lo persigue. Es que no sé exactamente las... Entonces, bueno, el caso es que dice eso. Deme un segundo más. El 17. ¿El 17? Sí. Ay, gracias. Dice, el hombre cargado de la sangre de alguno. Gracias. Es un versículo antes. Estos 2 días me comí el primer versículo, no sé por qué. Pero bueno, es el versículo 17. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Entonces, ¿por qué quise tomar esta cita? Porque yo analizando una carga, a veces nos cargan nuestros hechos pasados. Y esos hechos pasados nos siguen persiguiendo hasta que Dios no nos limpia de ellos. Y esto es muy importante. Es importante cuando nosotros ayunamos. Si este es el tipo de carga que tú tienes, ¿a dónde la tienes que llevar? Al ayuno. La tienes que llevar al ayuno para que Dios te quite esa carga de ese hecho pasado que todavía te reclama. ¿Y en qué te convierte Dios? El que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. Entonces, para nosotros poder dejar de ser esa persona que necesita a Dios, restaurar nuestra integridad. Cuando hemos hecho cosas malas en el pasado, ¿qué es lo que pasa? Somos ese hombre cargado de sangre o de pecado. Y listo, de pronto tú nunca has matado a nadie, pero la Biblia dice que el que odia a su hermano ha derramado su sangre. O el que lo difama ha derramado su sangre. Entonces, por ejemplo, viéndolo así, un rencor puede ser una carga, porque es algo que tú no sueltas, que tú cargas, que te oprime y que no te deja tranquilo del pasado para acá. Entonces, lo primero que vimos son cosas circunstanciales de la vida que necesitamos encomendarle a Dios. Lo segundo, que puede ser una muy fuerte carga en nosotros, son elementos pasados que nos siguen persiguiendo y de los que no podemos huir. Entonces, si tú tienes este tipo de carga, déjasela a Dios, ¿sí? Y la última carga creo que también es muy importante y quizás es la que más podemos vivir en nuestra vida cotidiana. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Amén. Dice, echando. Entonces, ¿qué nos pedía el libro de Isaías? El libro de Isaías nos pide justamente soltar nuestras cargas en él. ¿Y qué nos dice esto? Echando toda vuestra, ¿qué? Ansiedad sobre él. O sea, trata la ansiedad como una carga. Trata la ansiedad que hay en nosotros como algo que uno se carga, pero que podemos dejar en él. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento afanoso y catastrófico sobre el futuro.
la incertidumbre sobre el futuro, es ansiedad. Entonces, cuando tú todo el tiempo estás pensando, ¿y si eso no funciona? ¿Y si eso no se da? ¿Y qué tal si yo no sé qué hacer? Esa ansiedad, ¿qué te dice Dios? Deja esa carga y échala sobre mí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿cuáles son las 3 cargas que yo veo aquí en la palabra? Número 1, las cosas circunstanciales de la vida que a veces nos cargamos, como la situación económica, de pronto una enfermedad que nos acontece, la salvación de nuestra familia. Por otro lado, tenemos las cosas del pasado que nos cargan y que nos siguen, de las que no se puede huir y que tenemos que llevar al ayuno para que Dios pueda soltarme de ese pasado. Y lo tercero es lo que nos produce ansiedad. Entonces, ¿hasta aquí algún hermano tiene alguna duda? ¿O son claras? Listo. Súper. Entonces, ¿qué es importante ver de esto? Este ejercicio nos lleva a otra cosa. Como veíamos hace 8 días, una cosa es las cosas que de pronto el mismo capítulo nos resuelve. Por ejemplo, hubo varios elementos hace 8 días que vimos que el mismo capítulo, cuando nos hacíamos la pregunta, el capítulo no lo respondía. Para quien no estuvo hace 8 días, teníamos, por ejemplo, la pregunta de Dios les decía, este pueblo dice que quiere acercarse a mí, pero yo no los quiero recibir. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿por qué si el pueblo quiere acercarse a Dios y tener justos juicios y todo esto, Dios no los quiere recibir? Porque este pueblo está orando mal. Y era porque cuando se acercaban a Dios en ayuno, supuestamente para acercarse a Él y buscar justos juicios de Él, dentro de su corazón no estaban ayunando, estaban llenos de rebelión, estaban llenos de pecado, estaban llenos de injusticia. Y esa pregunta nos la respondió el mismo capítulo. En la lectura encontrábamos espontáneamente esa respuesta. Pero ya cuando nosotros entramos aquí al versículo 6, el capítulo no nos explica con exactitud qué es cargas de opresión, qué son ligaduras de impiedad, sino que es indispensable que nosotros hagamos una búsqueda para lograrlo entender. Entonces, ¿cómo se hace esa búsqueda? Lo primero que puedes utilizar es una concordancia. La concordancia siempre respetando lo que aprendimos cuando analizamos las ligaduras de impiedad. Que la palabra ligadura, aunque tú la busques y encuentres muchos versículos con esa misma palabra, no por eso todos respetan el mismo contexto. Por eso vimos al principio un versículo que usaba la palabra ligadura hablando de unirnos a Dios y asimismo otro que usa la palabra ligadura en el contexto en el que la usa el capítulo, lo que es una verdadera ligadura de impiedad, lo que es algo que nos une a la muerte y a la infidelidad. Entonces, cuando tú quieres indagar en la palabra un tema, y quieres usar la concordancia, siempre debes tener ese cuidado, el cuidado de que esa palabra que tú estás viendo esté en contexto, exacto. El contexto en el que se encuentra en ese versículo te sirva para la interpretación del texto que quieres comprender, como es en este caso Isaías 58:6. Entonces, vamos ahora a ir al siguiente concepto. Soltar las cargas de opresión ya lo vimos. Dejar ir a los quebrantados. Yo siento que este es uno de los elementos que es más difícil de comprender, porque la palabra quebrantado representa muchas cosas y está en muchos contextos. Entonces, creo que es importante, en este caso especialmente en el caso de la palabra quebrantados, estar abiertos a entender que en diferentes citas que lo leemos, puede significar cosas distintas. Entonces vamos a tratar a esforzarnos por interpretar lo que quiere decir en esta parte. Entonces, los quebrantados. Vamos a leer. Dame un segundito. Levítico 26:19. Ahora, para yo estudiar los quebrantados, me viene una situación. La palabra quebrantados en la concordancia hay un gran contexto y tiene muchos contextos realmente. Está el quebrantado por castigo, está el quebrantado porque durante su infidelidad perdió lo que construyó, está hay diferentes tipos de quebrantado, está el quebrantado porque está arrepentido y así hay diferentes tipos de quebrantamiento. Pero cuando yo veo aquí en el capítulo 6 y yo veo aquí que dice dejar ir libres a los quebrantados, siento que la palabra clave aquí para entender el contexto que la Biblia nos llama a estudiar es la palabra libres.
Es decir, que no solamente hablamos del quebrantado, sino que el que está quebrantado porque está preso. Aquí, ¿qué es importante? Muchos hermanos me dicen, hermanas, que yo leo y no entiendo. No, hermano, no es que leas y no entiendas. Es que a veces no vas a entender a la primera. No sé cuántas veces en mi vida leí esto antes de darme cuenta que si yo buscaba por la palabra libre, sino por la palabra quebrantado, sí iba a ser más fácil de entender. Entonces, hay cosas que necesitan más esmero. Entonces es muy importante que cuando estés estudiando la palabra y haya algo que no entiendas, no lo sueltes. No digas, no lo entendí, ya lo dejo ir. No, aférrate a eso y dile, Señor, revélamelo, ayúdame a entenderlo, hasta que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra en ti. ¿Listo? Entonces, aquí cuando dice la palabra libres, entonces yo ya me di cuenta que no hablamos de cualquier quebrantado, sino hablamos de que el que está quebrantado y está quebrantado porque está preso. Necesita estar libre para poder sanar, para poderse unir, dejar de estar roto. Entonces, empecé la indagación de encontrar qué persona estaba rota por estar presa, qué persona estaba destruida por estar presa. Y pues nada más y nada menos que encontramos ese castigo en Levítico 26:19. Y en Levítico 26:19 encontramos dentro de los castigos de la desobediencia lo que le pasó a Israel. Entonces vamos a analizarlo. 26:19. Dice el capítulo 26, versículo 19. Cuando yo os quebranté el sustento del pan. Perdón, 26:19. Perdón. Lo siento, 26:19, la que estaba perdida era yo. Entonces dice el versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición, y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, aquí en las consecuencias de la desobediencia, vemos que los quebrantó, que quebrantó su soberbia y que los hizo pedacitos. Pero dentro de hacer los pedacitos se encuentra el versículo 32. Versículo 32. Entonces, cuando ellos vivieron toda esta desolación y todo este quebrantamiento, en el versículo 32 también los hizo presos. No solo los hizo rotos, los hizo presos. Dice, asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y vosotros os esparciréis entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces, ¿qué pasó aquí? Esto sí se cumplió. Entonces, para no hiperextenderme, lo que ocurrió fue que Babilonia cumplió esto. Babilonia vino y invadió a Jerusalén. Y cuando la invadió, la asoló, la destruyó y la quebrantó. ¿Y ahora cómo estaban ellos? Rotos y presos. Entonces, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Nos fue necesario hacer una indagación que ya no solamente unía la concordancia, sino empezar a buscar las partes en la Biblia que me ayudan a entender el contexto completo de lo que pasó en una situación. Tienes que empezar a leer la historia del pueblo, tienes que empezar a entender lo que estaba viviendo Jerusalén. Y eso es lo que empieza ya a ampliar mucho más tu conocimiento. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la técnica de estudio. Lo primero que nada, sacas las palabras claves. Lo segundo, cuando ya entiendes las palabras claves, vuelves y relees y te haces las preguntas que consideres necesarias. Luego te respondes esas preguntas y de esas preguntas analizas qué respuestas ya están en el capítulo. Hubo muchas respuestas hace 8 días que encontramos en el capítulo. El que quiera ver eso está grabado y creo que ya lo subimos a YouTube. Entonces pueden verlo para ver qué encontramos en el capítulo que nos respondía a las preguntas. Pero hay otras cosas en las que tienes que ser una persona más insistente y tienes que ir al resto de la Biblia a preguntarle al Señor, Señor, revélame cuáles son las partes de este misterio, hasta que tú vas uniendo
en dónde se encuentra unido el que está preso, por ejemplo, con el que está roto, con el que está quebrantado. Entonces aquí pasaron ambas cosas. ¿Qué pasó? Que este que estaba quebrantado tuvo que reconstruir todo. O sea, no les quiero leer toda la historia porque es una historia súper larga, pero si nosotros leemos Esdras y Nehemías, o sea, leen los dos libros, encuentran todo el proceso de lo que era estar libre para dejar de estar quebrantado. Y a eso se refería, esos que estaban presos. Y ahora, ¿por qué ellos llegaron a esta parte de estar preso y quebrantado? ¿Cuál era el meollo del asunto? Que se apartaron de Dios en desobediencia. Entonces vamos a volver otra vez ahí a Isaías 58. En Isaías 58, versículo 6, dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Entonces, ¿a qué se refiere? Aquel que está apartado de Dios y está preso de los viejos vicios y tiene destruida su obra y su templo y está como estaba Jerusalén. ¿Qué debería hacer para reconstruirse? ¿Qué debería hacer? Díganme ustedes. Volver en obediencia. Volver en obediencia, sí, pero ¿qué herramienta debería usar? Ayunar. Debería ayunar. Ayuno y oración. Exactamente. Tienen que hacer ayuno y oración. Y aquí hay algo importante del ayuno. El ayuno nos llama al arrepentimiento. ¿Qué diferencia entre solamente, por ejemplo, cómo funciona un poco mejor el ayuno? Ya viendo estas funciones, todo esto está ligado mucho al arrepentimiento. Si tú quieres ayunar, como nos decía el hermano Luis Carlos, que no sé si está hoy, pero nos decía hace 8 días, hay que tener un corazón que quiera y que esté dispuesto a abstenerse del pecado. Entonces, si tú quieres reedificar lo destruido y quieres ayunar, no solamente debes abstenerte de alimento, sino que espiritualmente tienes que ser una persona con un corazón arrepentido, que Dios pueda reedificar y reconstruir. Entonces, quiero hacerles una pregunta importante. Digamos que ustedes tienen una persona, conocen una persona. Esa persona nació de nuevo y destruyó lo que había construido. Y ahora está presa de esa situación. ¿Qué consejo le daría? No sé, quiero escucharlos. Tranquilos, recuerden que aquí estamos aprendiendo todos. Porque hoy están como callados. La hermana Marina Torres nos dice orar. Listo, sí. Pero con conformidad con lo que aprendimos hoy, además de orar, esa persona te dice, es que yo ya no siento orar. Porque recuerden que está quebrantada, o sea, tiene todo lo que sabía hacer, lo tiene roto. Debe de ayunar. Debe de ayunar. Pero El arrepentimiento. el arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios, por ejemplo, también. Hermana Franci. Reconciliarse. Reconciliarse con Dios es muy importante, ¿sí? Entonces, empecemos a convertir esto en algo más aplicado. ¿Listo? Hermana Joana. No, pero digamos en ese sentido la persona no le anhela porque no quiere orar, está todo destruido. Exacto. Entonces, ¿qué ¿Cierto? debería? O sea, la pregunta cambia porque pues esa persona si no, ya no le anhela todo lo Ya no que le le nace. destruyó. Si la lleva a la oración no quiere, si el ayuno tampoco. Exacto. Ahí está la clave. ¿Qué pasa cuando ustedes se enfrentan a la situación de esta persona? Como está rota y tiene todo destruido, cuando tú tienes bien tu edificación espiritual, a ti te nace todo. Pero cuando tú estás roto, no te nace nada. Por eso hay que liberarlo, porque al estar preso está detenido, está impedido. Entonces, ¿qué pasa? La persona te empieza a decir, es que no me nace orar. Y tú le dijiste, hermano, ore, pero no le nace orar. Le dijiste, hermano, ayune, pero no le nace ayunar, le cuesta mucho porque está destruido. Entonces, aquí hay que complementar nuestro consejo, complementarlo con lo que aprendimos. Hay que explicarle que tiene que reconstruir. Entonces, si llega una persona que está muy rota porque se destruyó lo que construyó, ya no hay que llevarla a nacer de nuevo. Hay que llevarla primero a que entienda su situación. A ti no te van a hacer porque tú estás destruido. A ti no te van a hacer porque tienes roto el altar.
A ti no te van a hacer porque cuando uno se aparta de Dios está preso y está quebrantado. Pero tienes que pasar por encima de ese no me nace y ir a ese yo quiero. Y estoy dispuesto a esforzarme por eso. ¿Mm? Hay una promesa hay una promesa para los que claman desde la cárcel. Sí, por ejemplo. No sé si me alcanza, ¿la puedo leer? Sí, claro. Dice en Lamentaciones 3, justamente porque estaban destruidos por la desobediencia, versículo 46, se los voy a leer rápidamente. Dice, todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros. Asolamiento y quebranto. Les llegó el quebranto. Sí. ¿Y qué pasó en el quebranto? Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que esta situación llega hasta que, el 50, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué. Ataron mi vida a la cisterna, pusieron piedras sobre mí, ahí los encarcelaron. Y dice, aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Pero la promesa del que clama en esa situación es el 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Y la respuesta de Dios cuando clamó desde la cárcel fue, oíste mi voz, no escondas tu oído el clamor de mis suspiros. Y te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Ahogaste, Señor, la causa de mi alma y redimiste mi vida. Amén. Mi amor, cuando, lo que dice Joanita, cuando una persona está muy rota y dice no me nace, ahí la única forma es orar por él y buscar a Dios por él, para que Dios en su misericordia, si lo cree conveniente, lo despierte y lo vuelva al camino. Exacto. Y es importante ante esa persona, por ejemplo, este versículo nos sirve mucho, porque si a veces nosotros queremos ayudar y damos consejos genéricos, ¿y qué pasa? No estamos ayudando realmente a su problema personal. Y ayunar, porque cuando nosotros vemos aquí, la Biblia te está mandando a ti que estás bien a ir por él, porque si tú analizas aquí, volvamos a Isaías 58, versículo 6, cuando dice lo de los quebrantados, dice, y dejar ir libres a los quebrantados. ¿A quién les dice? A los sanos, porque aquí está dando una orden de déjenlos ir, o sea, ayúdenlos a salir de allí. Entonces, por eso es tan importante estudiar esto. Ya cuando tú te empiezas a analizar, por ejemplo, el versículo que nos dijo la hermana Natalie, hay personas que tienen las dos situaciones. Tienen la situación de estoy preso y estoy roto, y lo que dice nuestro hermano Miguel es muy importante, nuestro hermano pastor, que nos dice, hay que orar por esa persona hasta que Dios le devuelve el espíritu de querer salir de ahí. Si lo cree conveniente. Si Dios lo cree conveniente, porque cuando tú destruiste todo, Dios tiene que darte una nueva oportunidad. Y eso no es de uno, eso es de Dios. Entonces, no sé, hermanos queridos, si tienen hasta aquí alguna pregunta o algún ejemplo que quieran darnos. 5, 4, 3, 2. Listo. Entonces, esa parte era muy importante para que nosotros podamos también usarlo. Y por último, vamos a ver rápidamente qué es que rompáis todo yugo. Y yo quisiera saber si alguien sabe qué es la palabra yugo. El yugo es lo que le colocaban a los bueyes para llevarlas, ¿no? que arrastraban el ganado. Exacto. El yugo es lo que le ponían a los bueyes. Ahora, vamos a verlo gráficamente porque no siempre es tan fácil entenderlo. Entonces, nosotros aquí en este momento, ¿qué es un yugo? Eso que están viendo en pantalla. ¿Cómo funciona un yugo? Como los hermanos pueden ver en sus pantallas, es una cosa de madera que tienen los bueyes en su cuellito. Si ven, tiene 2 picos arriba. Esos 2 picos es para que el que los guía pueda poner una madera muy pesada sobre esos 2 piquitos para que haya una persona que guíe los bueyes y vayan únicamente por el camino que manda el Señor de los bueyes. Es decir, estos 2 bueyes no podían ir por otra parte, sino por donde el que los gobierna les manda.
Y aquí es cuando empezamos a tratar de entender entonces qué será un yugo espiritual. ¿Qué creen ustedes que es un yugo espiritual ya viéndolo así? El que te gobierna te manda, tú no puedes hacer otra cosa diferente. ¿Qué puede ser un yugo? ¿Qué les parece que puede ser? Entonces, piénsenlo. ¿Qué piensan que puede ser? Todo pecado que no nos permite crecer en Dios es un yugo. Toda tendencia, todo vicio. Entonces, por ejemplo, si fuera cualquier pecado, porque aquí el ejercicio es cuestionarnos, por ejemplo, si fuera cualquier pecado, ¿qué diferencia habría entre un yugo y una ligadura de impiedad? Esa es una pregunta importante, porque no son lo mismo, si no, no los pondría juntos. ¿Qué diferencia creen ustedes que puede haber entre un yugo y una ligadura de impiedad? ¿Será lo mismo una cuerda que un yugo? No, porque el yugo lo mantiene atado ahí y oprimido, y tiene que hacer todo lo que le mandan o lo que le digan. No puede pensar por sí mismo. Eso es cierto. Lo que nos dice la hermana Silvia es supremamente importante. La diferencia entre una ligadura de impiedad y un yugo radica en que el yugo ha violentado tu voluntad. Tu voluntad deja de ser tuya. Esa es la diferencia que tiene un yugo con una ligadura de impiedad. Hermano William, ¿quieres decirnos algo? Sí, hermanita, yo creo que el yugo es el sometimiento a la desobediencia que tiene uno. Por ejemplo, cuando uno está con esa ligadura de piedad de la vista a algo, digámosle, a la mujer, como algo así, entonces ese yugo lo está sometiendo cada día porque está como sobre uno a todo momento, ¿no? Pienso yo. Exacto. Es una cosa que empieza a someter tu voluntad y que te enferma como un vicio. ¿Mm? Entonces, ¿qué diferencian con una ligadura de impiedad? Obviamente la ligadura de impiedad también tiene una relación con el deseo carnal, pero la ligadura de impiedad es algo que tú puedes soltar y que tú puedes trabajar. Tú puedes trabajar para dejar la maledicencia, tú puedes trabajar para dejar la gritería, tú puedes trabajar para no caer en una tentación. Pero cuando tú tienes un yugo, tu voluntad está viciada. Tu voluntad está atada a algo que tú no gobiernas. ¿Y cómo se rompe el yugo? Yo quisiera que alguien me dijera, porque yo sé que muchos saben, entonces no se los voy a leer. Sí, yo sé que ustedes saben esa respuesta. ¿Qué es lo único que te puede quitar un yugo? La unción. Exacto. Corazoncito el que me diga la cita. Corazoncito el que me diga la cita de la respuesta que me acaba de dar el hermano Manuel. Pero, hermanita, hay un solo yugo que Dios quiere que lo tengamos. Ah, sí, pues ya vamos para allá. Pero, ¿qué cita habla? Porque pues aquí hablamos del yugo malo, ¿no? Ya vamos a... Isaías 10:27. Corazoncito para la hermana Gina y para el hermano Manuel que tenía el concepto. Entonces, voy a pedirle al hermano ahí que nos ponga Isaías 10:27 en la pantalla. Porque, ¿qué pasa cuando una persona está enferma espiritualmente de un dueño? Porque donde hay yugo, hay dueño. Donde hay ligadura, no necesariamente. Pero donde hay yugo, hay dueño. Porque alguien tiene que tener el mando de ese yugo y no eres tú mismo. Por eso también hay que aprender a ver con misericordia, porque a veces uno dice, no, ese tiene que cambiar porque lo que le falta es fuerza de voluntad. Pero ¿y si es un yugo? Entonces ahí... ¿Cuál es? Entonces, ya vamos para allá. Entonces, vamos a ver esta parte rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué dice Isaías 10:27? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿El suyo de quién? En este caso nos habla de Asiria, nos habla de un señor, de un dueño que tiene una persona. Y dice, yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Cuando una persona está, ya su voluntad ya no está funcionando, únicamente el poder del Espíritu Santo puede transformar lo que esa persona está viviendo y puede transformar lo que le ocurre a esa persona. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una ligadura? El trabajo espiritual te une más a Dios y te aleja espontáneamente de tu ligadura.
Pero cuando tú tienes un yugo, tienes una situación en la que no es una cosa que tú puedas trabajar, no lo puedes trabajar tú solo. Indispensablemente la unción del Espíritu Santo y la misericordia de Dios tiene que romper algo que tú no controlas. Entonces, por ejemplo, y esto cambia entre persona y persona. Hay personas que de pronto necesitan trabajar la gritería. Y para esa persona lo que tiene que hacer es trabajarla para que no la haga caer en infidelidad. Pero hay personas que de pronto tienen un yugo de ira y que tienen un vicio y que están enfermas. Personas que ya no pueden ser dueñas de sí mismas y que han perdido el control de su voluntad por algo que es externo a ellas. Ahí es donde identificamos el yugo, en la potestad externa de la persona que tiene viciada su voluntad. Por ejemplo, una cosa es el que mira a las mujeres y otra el que está viciado a, por ejemplo, el contenido para adultos o a la fornicación. Entonces, ahí es cuando encontramos circunstancias en las que si Dios no lo cambia de Señor, esta persona no puede cambiar. Entonces, dice hermana Joana. Hermana, una pregunta. Cuando la persona nace de nuevo, ¿ese yugo se va? Entonces, es lo ideal. Lo ideal es eso. Pero ciertamente no siempre pasa. En ese sentido, digamos, porque, o sea, yo anteriormente yo tenía un genio muy elevado, demasiado elevado. Entonces, hoy como que la predicación va mucho para mí. Entonces, anteriormente, en mi puesto anterior, tenía un genio más superior, o sea, más fuerte. Y cuando Dios tocó mi corazón y mi vida, hoy en día soy más sensible y yo creo que el enemigo más ataca esa parte de mi vida. Él ataca demasiado y hay muchas personas que anteriormente me atacan mucho, pero ya no explotó como antes, ya la ira no va, simplemente dejo que la persona hable, yo me retiro o no le digo nada y simplemente lloro. Oro y le pido a Dios que me dé paciencia, me dé prudencia y ya no exploto como explotaba antes. Entonces, esa era como mi pregunta. Sí, hermanita, entonces hablemos de ese ejemplo. Ahí tú ves una situación que ya no sobrepasa tu voluntad, sino que Dios te ha dado las fuerzas de sobreponerte a la situación. Algo muy importante que nos dice el hermano Miguel y es que ¿qué pasa cuando tú entras en el Evangelio? Tú cambias de Señor. Ya la muerte y el yugo del mundo no es tu Señor. Entonces, idealmente debería pasar lo que nos dices. ¿Cuál es la cita? Sí, el único yugo que debe tener el cristiano se encuentra en Mateo 11:29. Mateo 11:29, ¿me ayudas, por favor? Entonces en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué tenemos? Un Señor sobre nosotros, que nos lleva por un camino, a través de su dirección, y de que Él lleva el mando, no yo. Ese es cuando tenemos el mando de Dios. Pero lo que dice la hermana también es importante, de toda persona que se convierte pasa por esto, desearíamos que sí, pero hay una realidad en la que muchas personas al nacer de nuevo pasan completamente de un señor a otro, pero hay otras que no. O hay personas que caen o recaen en las viejas costumbres y los atrapan yugos muy severos. Entonces, ¿qué es importante? Que aprendamos estas herramientas por eso. Si eres un cristiano que siente que tiene un yugo, que hay algo que ha dominado su voluntad y que sobrepasa su voluntad, y que es un Señor que le domina y no le permite brindar un servicio a Dios, necesitas someter tu carne en ayuno. No hablamos ya solo del ayuno físico, sino que recuerden que hemos hablado del ayuno espiritual. Debes someterte a la espiritualidad hasta que ese Señor exacto, hasta que ese Señor es vencido y ese yugo es podrido por la unción. Entonces, bueno, sí, aquí el hermano también pone una cita que es importante en la pantalla, que es 1 Pedro 3:21.
Si quieres pongámosla también porque es importante. Entonces, por ejemplo, uno de los sinónimos del arrepentimiento es el bautismo. Cuando tú te arrepientes y te arrepientes de corazón y naces de nuevo, hablamos del bautismo espiritual como el hermano nos ha dicho en la doctrina fundamental. ¿Y qué pasa? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, eres salvo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces sí va a pasar que a veces hay creyentes que tienen guerras mucho más duras que su voluntad y que sobrepasan por mucho lo que ellos son y que necesitan llevarse constantemente a la cruz a través del bautismo y del arrepentimiento y llevarse a la cruz hasta que eso se pudra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Exacto. Dios nos da la fuerza para vencer. Sí, a pesar de que los caminos para vencer sean diferentes en unos y en otros. Sí, el vencer sí se puede hacer. Pero desde que tiene a Cristo, en el ayuno ya lo puede enfrentar, ¿verdad? Exacto, desde que tiene a Cristo ya tiene todo. O sea, desde que tiene a Cristo inclusive en ese momento puede ser libre. Pero si Dios necesita que esa persona haga esa guerra, también es por algo. Entonces, si Dios necesita que tú hagas esa guerra y no la hace por ti, es porque la va a hacer contigo. ¿Listo? Entonces eso, hermanos, es lo que vimos del ayuno. ¿Listo? Por último, ya para terminar, vamos a leer los últimos versículos. Leamos desde el versículo 11. Entonces, no vimos lo de dar tu pan al hambriento y todo eso. Ya no alcanzamos, pero vimos lo más importante. ¿Listo? Entonces vamos a leer por último ya el versículo 12. ¿11? El versículo 11. Dice, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Ven la reedificación del ayuno? Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de la calzada para habitar. Entonces, hermanos queridos, para esto es un devocional. Como yo les decía, hermanos, ya cerrando para que podamos ya guardar esto en nuestro corazón, yo me siento aquí no porque sea un erudito, me siento aquí porque yo también estoy aprendiendo, porque al hacer esto juntos, empezamos ya no solamente a leerlo, sino a pensar cómo en mi vida lo vivo, y lo hacemos untándonos todos de la masa del pan. Entonces, hermano querido, voy a estar el próximo viernes con el hermano al que le corresponde enseñar cómo está preparando el pan. ¿Listo? Y voy a estar ahí no porque, como les digo, no porque yo sea un erudito, sino porque cuando nos unimos juntos como familia para aprender algo, démonos cuenta cuántas pequeñas cosas hemos leído Isaías 58 miles de veces, pero cuántas pequeñas cosas de pronto no habíamos visto en nuestra vida. Y cuántas pequeñas cosas de pronto no éramos conscientes o no sabíamos que teníamos la herramienta del ayuno para enfrentarlas. ¿Listo? Entonces, hermanos queridos, nos vemos el lunes. Vamos a orar para terminar y vamos a orar por el día lunes, porque es nuestro día de aplicar esto. O sea, es que esto no lo vimos porque sí. Hemos estado aquí untándonos juntos las manos de este capítulo porque vamos a ir a aplicarlo. Entonces, hermanos, si tienes alguna ligadura, ¿a dónde la vas a llevar? Al ayuno el lunes. Si tienes alguna carga, ¿a dónde la vas a ir a dejar? Al ayuno del lunes. Si tienes algún yugo, si estás quebrantado y estás preso porque quieres reedificar tu vida espiritual y no se te ha dado la oportunidad, ve al ayuno del lunes y procuremos, hermanos, entrar en ese verdadero ayuno para que ese arrepentimiento de corazón nos traiga una autoridad en la vida espiritual que no habíamos vivido antes. Amén. Entonces vamos a orar por eso. Gracias, Padre Celestial, por esta noche, Padre Celestial. Señor, gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque nos has permitido orar, Señor, y encontrarnos ante tu palabra, Señor, estudiándola juntos, resolviendo cómo cada hermano tiene la necesidad de enfrentar cada cosa. Señor, ayuda a cada hermano a superar sus impiedades si las tiene, a superar, Padre Celestial, sus cargas si las tiene, a superar, Dios mío, Señor, sus yugos si los tiene, Señor. Señor, ayúdanos en cada cosa y a restaurar especialmente el altar. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos, espero esto les haya sido muy útil y nos vemos, hermanos, el domingo para el culto y el lunes. Recuerden que no va a haber velada
el día domingo, sino que la vamos a reemplazar por el ayuno del día lunes, de 9 a 12, en la casa de nuestro hermano Roosevelt. Hermana Esther,